Hola, soy Carmela y voy a hablar del régimen indiano y el orden jerárquico del mismo. El régimen indiano era la forma en la que España organizó y gobernó sus colonias en América. Como los reyes vivían muy lejos y nunca viajaban a América, nombraban funcionarios para que gobernaran en su nombre y se controlaran entre ellos, para evitar abusos. El orden jerárquico. La máxima autoridad era el rey, debajo de él estaba la casa de contratación, que se encargaba del comercio y de los viajes entre España y América. El Consejo de Indias, que ayudaba al rey a gobernar las colonias y hacer las leyes. Del Consejo de Indias dependían las audiencias, que administraban la justicia, y los oficiales reales, que controlaban el dinero y cobraban los impuestos. También estaban los obispos y altos cargos religiosos, que dirigían los asuntos de la iglesia. Más abajo se encontraban los gobernadores, los corregidores y alcaldes mayores, que administraban las ciudades y hacían cumplir las leyes. Los corregidores de Indias se ocupaban de los pueblos indígenas y los caciques indígenas eran los jefes de esas comunidades. Por último, los cabildos municipales eran los gobiernos de las ciudades y resolvían los problemas locales. Yo soy Ainara y voy a hablar de las 4 actividades económicas coloniales. La primera es la minería. Fue la actividad económica más importante. Se buscaban metales preciosos, sobre todo plata y también oro. Las minas más importantes fueron las de Potosí y Zacatecas. Las minas pertenecían a la corona española, que daba permisos para explotarlas. La segunda era agricultura. Era otra actividad muy importante porque generaba ingresos. Se cultivaban principalmente maíz, papas, frijoles, cacao, caña de azúcar, yerba mate y tabaco. Con estos cultivos surgieron los grandes latifundios, grandes propiedades de tierra. La tercera era ganadería. Creció con la llegada de los europeos. Criaban animales traídos desde España: bovinos, ovinos, equinos y porcinos. En los Andes, los pueblos originarios criaban llamas, vicuñas y alpacas. Y por último, el comercio. Consistía en el intercambio de productos entre América y España. De América salían plata y otros productos. Desde España llegaban manufacturas, ropa, herramientas, etc. La corona española tenía el monopolio comercial, es decir, solo España podía comerciar legalmente con las colonias americanas. Hola, soy Vale y les voy a hablar sobre la sociedad colonial en los siglos XVI y XVII. La sociedad se organizaba según el color de la piel, con distintos derechos para cada grupo. Blancos, indígenas y negros vivían separados. A las personas de mezcla de origen se las llamaba castas. Este sistema se conoce como pigmentocracia. Orden jerárquico de mayor a menor. Primero, blancos. Los blancos tenían más derechos y privilegios. Los nacidos en España tenían más privilegios que los nacidos en América, llamados criollos. 2. Indios, indígenas. Eran considerados súbditos de la corona. Perdieron sus tierras y tenían menos derechos que los blancos. 3. Mestizos, hijos de blanco e indígena. Eran libres, pero no tenían los mismos derechos que los blancos. 4. Mulatos, hijos de blanco y negro. Tenían pocos derechos e incluso podían ser esclavos si su madre era esclava. 5. Zambos, hijos de indígena y negro. Eran uno de los grupos más desfavorecidos. Y por último, los negros. La mayoría eran esclavos traídos de África. Trabajaban en plantaciones y en el servicio doméstico. Eran el sector con menos derechos de la sociedad. Yo soy Sol y voy a explicar el sistema de tutela indígena. Los sistemas de tutela indígena eran 3 formas que creó la corona para controlar a los indígenas después de la conquista. El primero era la encomienda. Básicamente, el rey daba a un grupo de indígenas un español y ese español tenía que cuidarlos, enseñarles la religión cristiana, enseñarles a leer y escribir, alimentarlos e incluso pagarles por su trabajo. A cambio, los indígenas debían trabajar y pagar impuestos. Pero en la realidad eso casi nunca se cumplía, porque eran explotados, maltratados y obligados a trabajar en condiciones tan bajas similares a la esclavitud. El segundo era el corregimiento. Los pueblos indígenas quedaban bajo el control de un corregidor, que era un funcionario de la corona. Aunque siguen existiendo los abusos y castigos, este sistema tuvo algo positivo. Como no podían entrar otras personas como mestizos o españoles, los indígenas pudieron conservar muchas de sus costumbres y cultura en secreto. Por último estaban las misiones, que eran pueblos dirigidos por órdenes religiosas, como los jesuitas. Los indígenas trabajaban en la agricultura y la cría de animales, pagaban tributos y cada familia tenía una tierra y una vivienda.